Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a encontrar el dominio y el rango de una función cuadrática. Y bien, vamos a empezar primero recordando que era una función cuadrática. Una función cuadrática es un polinomio de esta forma. Aquí tenemos tres valores constantes, a, b y c. Son constantes porque esta expresión realmente representa a una familia de funciones cuadráticas. Es decir, no es una función cuadrática, sino son un montón de funciones cuadráticas. Entonces, para encontrar una sola función cuadrática, simplemente se reemplazan estos valores por algún número constante. Los que sí cambian o son variables son las x y obviamente las y, que dependen del valor que nos arroje esta expresión al final, evaluándola en un conjunto de números. Esta expresión también la podemos tener de esta forma: f de x igual a este polinomio, y es esencialmente lo mismo que y igual a este polinomio de grado 2. Entonces, para identificar una función cuadrática, simplemente hay que fijarnos en dos cosas. En una, que el grado máximo de esta función sea 2, es decir, que haya una variable x que tenga un exponente 2 o esté elevada a la 2, y que esa x, ese término, sea el que tenga el exponente más grande. Es decir, no puede haber x a la 3, x a la 4, etcétera. No, solamente hasta x a la 2. Y la otra es que nuestra x esté en el numerador. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, aquí hay un ejemplo de, ahora sí, una función cuadrática. Esta es una sola función cuadrática. Recordemos que lo anterior era una familia de funciones cuadráticas. Este es otro ejemplo de función cuadrática válida. Recordemos que aquí, aunque no tiene el término x elevado a la 1, podríamos decir que su coeficiente es 0 y simplemente lo eliminamos, pero sí tiene al x cuadrado. Mientras tenga el x cuadrado no hay ningún problema. Ahora, esta función al x cuadrado le acompaña como coeficiente una fracción. También es completamente válido, porque si nosotros hacemos la operación, x cuadrada va a quedar en el numerador, es decir, arriba de la fracción, y no hay ningún problema. Este es el caso que les mencionaba, en el que sí ya deja de ser una función cuadrática. Sigue siendo función, pero no cuadrática, porque ahora nuestra x cuadrada está en el denominador. Entonces, estas primeras tres son completamente válidas. Ahora, para encontrar el dominio de una función cuadrática, es bastante fácil. El dominio para cualquiera de estas funciones, de este tipo de funciones, son todos los números reales. Es decir, en una función como esta yo puedo meter cualquier número x y nunca va a haber ningún problema. Recordemos que el dominio son todos los números o un conjunto de números que podemos introducir a nuestra función o para evaluar a nuestra función en ese número. Entonces, este conjunto de números son todos los que podemos meter sin que nuestra función falle, nos dé una indeterminación o que simplemente nos devuelva un valor que no es un valor real, como valores complejos. Entonces, esto se aplica a absolutamente todas las funciones cuadráticas. No importa la forma que tengan, cualquiera de estas tres funciones, por ejemplo, va a tener el mismo dominio, es decir, todos los números reales, porque podemos introducir todos los números reales y en ninguna va a fallar. Ahora, para encontrar el rango o el codominio es un poco más de trabajo, pero no es más difícil. Para el codominio, aquí sí hay que fijarnos en dos cosas. Volvemos a la expresión general para las funciones cuadráticas, y es que hay que fijarnos en el signo de esta constante a. Si esta constante a tiene un número negativo, geométricamente o gráficamente no representa lo mismo que esta primera función. Vamos a GeoGebra para ver a qué me refiero. Listo, ya aquí en GeoGebra podemos observar las tres constantes de nuestra función a, b y c. Y yo aquí construí una parábola en forma general, por lo que puedo modificar estos valores para que represente a distintas parábolas. Entonces vamos a fijarnos que si a es un número positivo, nuestra función no cambia mucho, pero si cambiamos a por un número negativo, vamos a fijarnos que aquí es negativo, nuestra función se voltea hacia abajo. Todos los demás valores pues no importan tanto, simplemente es como para trasladar nuestra función, más o menos para eso sirven estos valores. Sin embargo, el coeficiente a sí altera a la dirección de nuestra función. Si el coeficiente es negativo, entonces la parábola irá hacia abajo, y si es positivo, irá hacia arriba. Entonces, volviendo a este punto, ¿por qué les digo que es importante fijarse en el signo de este coeficiente? Bueno, porque para encontrar el rango de una función cuadrática hay que averiguar si esta función tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Volvamos otra vez a GeoGebra. Vamos a observar que en el caso de las funciones cuadráticas, cuando tienen a positivo, este punto de acá, que es el punto más bajo, se le conoce como vértice. Este es como que uno de los extremos de nuestra función, o bueno, un extremo de nuestra función. Vamos a ver que si el valor de a es positivo, entonces nuestra función estará graficada desde este punto hacia arriba. Hacia arriba pues ya no hay ningún límite, se va a seguir indefinidamente hasta infinito, pero entonces este punto que les digo se va a convertir en un punto mínimo. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esto a una a positiva? Entonces este mismo vértice de la parábola
aquí este vértice se convierte en un máximo, es decir, que va a ser el valor máximo que nos va a devolver nuestra función en y. En el caso contrario de que sea positivo, entonces es el valor mínimo que nos va a devolver nuestra función y. Y esto nos sirve precisamente para el rango, porque el rango, recordemos que es el conjunto de valores que nos devuelve nuestra función. En una función lineal, el rango, recordemos que eran todos los números reales, porque nosotros podíamos meterle a nuestra función cualquier número y nos podía devolver cualquier número de los números reales. En este caso no, aquí sí hay una limitante, podemos meter cualquier número, porque el dominio son todos los reales, pero no nos va a devolver absolutamente todos los números reales. Entonces tenemos que encontrar ese máximo o ese mínimo, según sea el caso, de nuestra función para encontrar el rango de la función. Recordando rápido, cuando a es positivo, entonces vamos a encontrar el mínimo, y cuando a es negativo, entonces vamos a encontrar el máximo. Entonces, ¿cómo encontramos estos mínimos o máximos? Con una fórmula muy simple. Aquí nos dice que el vértice de una parábola, ya sea con a positivo o a negativo, bueno, el vértice de una parábola podemos encontrar sus coordenadas primero a la coordenada x usando esta simple fórmula. Cuando sustituimos los valores de esta fórmula, que si se fijan son los coeficientes de nuestras funciones cuadráticas, bueno, si nosotros sustituimos estos valores nos va a dar la coordenada en x de ese vértice. Ya una vez que tengamos la coordenada en x, simplemente evaluamos a nuestra función en esa coordenada en x, y el resultado que nos dé al evaluarla en ese valor, entonces va a ser la imagen más pequeña o más grande que puede tener nuestra función. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pongamos que nos piden encontrar el rango de esta función. Bueno, primero el dominio está muy fácil, son todos los números reales, y para el rango vamos primero a encontrar su extremo. Como vemos que aquí el 3 tiene un signo positivo, entonces quiere decir que el extremo que vamos a encontrar de esta parábola o de esta función es un número mínimo. Entonces vamos a encontrar la coordenada en x de ese número mínimo, y simplemente aplicamos esta fórmula. Sustituimos los valores, hay que identificar aquí b es menos 5. Recordemos que al sustituir también tenemos que incluir al signo que acompaña a ese coeficiente. Entonces sustituimos y nos queda menos 5. Luego a es este coeficiente que es 3, es positivo, así que así lo dejamos, y nada más simplificamos y nos va a quedar 5 sextos. Ya no se puede simplificar más, así que así lo dejamos. Por lo tanto, esta va a ser la coordenada en x del extremo de esta función. Como esta función tiene un a positivo, entonces nos va a devolver su mínimo. Ahora, como les había dicho, simplemente tomamos este número para evaluar a nuestra función en él. Vamos a tener f de 5 sextos. Ahora, evaluarla implica solamente sustituir las x por ese número que le introdujimos a la función. Nos va a quedar más o menos de esta forma. Ahora sí, simplificando, pues aquí ya lo hice directamente, pero ustedes traten de hacerlo paso a paso si quieren, y al final me dio un número que es 59 doceavos. Esto quiere decir que nuestra función evaluada en esta coordenada x del vértice es 59 medios. Como aquí el valor de a era positivo, quiere decir que este va a ser su valor mínimo en la imagen, es decir, va a ser lo menos que nos puede devolver esta función si la evaluamos con el conjunto de los reales. ¿Cómo podemos escribir esto? Bueno, en notación de intervalo podemos decir que el rango de nuestra función va desde 59 medios hasta infinito, incluyendo al 59 medios, por eso aquí pongo un corchete y aquí pongo un paréntesis. Recordemos que gráficamente nuestra parábola se extendía hacia arriba hasta el infinito. Ahora, si nos lo piden en notación de conjuntos, que es igual válida, decimos que el rango de nuestra función f son todas las imágenes de f que pertenezcan a los reales, es decir, todos los resultados de evaluar a nuestra función f en algún número, tales que las imágenes deben de ser mayores o iguales a 59 medios. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente el dominio y el rango de nuestra función cuadrática. Ahora, ¿qué pasaría si este 3 hubiera tenido un signo negativo? Bueno, simplemente diríamos que al sustituir esta fórmula y evaluar a f con el valor que nos dio aquí, vamos a decir que en lugar de que sea su mínimo va a ser su máximo, y simplemente aquí va a cambiar el orden. Vamos a decir que va desde menos infinito hasta 59 medios, en el caso de que nos hubiera dado el mismo resultado, ¿no? Pero lo más seguro es que nos haya dado otro. Creo que nos daría menos 59 medios. Entonces el rango, si esto fuera negativo, iría desde menos infinito hasta 59 medios. Cambiando aquí los corchetes al lado izquierdo,
y el paréntesis al lado derecho. Y expresado en notación de conjunto sería lo mismo, solamente que aquí este mayor o igual que lo cambiamos por un menor o igual que, porque recordemos que al ponerle un signo negativo a este coeficiente, entonces este valor se va a volver el valor máximo de nuestra función, es decir, que va a ir desde menos infinito hasta ese número, va a ser el número más grande que nos va a devolver la función. Y bueno, esto es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios o también sugerencias, y bueno, nos vemos en el siguiente.